Buenos días, este es un video para robótica de segundo ciclo de primaria del Colegio Naciones Unidas del Mundo. En el mismo trabajaremos los conceptos de sensor y de actuador. Comencemos. Muy bien, para comenzar a trabajar esta unidad referida a los sensores y los actuadores, primero vamos a recordar algunas cuestiones vinculadas con el kit RASTI, que es el kit que usamos en el edificio de la escuela, ¿sí? Y posteriormente empezaremos a trabajar la noción de sensor, la noción de actuador y finalmente va a haber dos desafíos para que ustedes puedan resolver. Bien. Lo más importante del kit RASTI es el núcleo, ¿sí? Para recordar, este núcleo se conectaba a la PC y por un lado es el lugar donde se guarda la programación que nosotros vamos a realizar y por el otro es el que transforma, el que traduce nuestra programación en impulsos eléctricos, ¿sí? Depende del lugar donde nosotros insertemos los sensores o los actuadores, va a justamente vincularse con esos dispositivos, con esos aparatos electrónicos. Bien, entonces, ¿cómo hace un robot para trabajar? No solamente con el kit RASTI, sino los robots en general, en la industria, en el arte, etc. Sí, vamos a tener, aparte de la placa controladora, dos grandes grupos de dispositivos. Por un lado, los sensores, ¿sí? Que son los que sirven para que el robot se comunique con el mundo exterior, tome valores de la realidad y en base a esos valores se puedan tomar decisiones. Y los actuadores, como bien dice la palabra, son dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en movimiento, en luz, en calor, ¿sí? Siempre en una acción. Yendo puntualmente al caso de los actuadores, ahí en la imagen tenemos tres, a la izquierda un servomotor, en el centro una luz LED y a la derecha dos motores de corriente continua, que son los que usábamos para los autitos, ¿sí? Los actuadores, como bien dice la palabra, son los que realizan acciones, como decíamos hace un rato, acciones de luces, acciones de sonido, de calor y de frío, ¿sí? Normalmente los robots para esas acciones se inspiran, cuando se desarrollan, en el movimiento de los seres humanos o de los animales en general, ¿sí? Pero también en acciones que el ser humano no puede realizar por ser calor extremo, por ser una situación de frío extremo, por el lugar donde está ubicado este robot. Entonces, a veces los robots hacen acciones que a los seres humanos se les dificultaría mucho poder realizarlas. En el caso de los sensores son fundamentales porque son los elementos que me van a permitir a mí comunicar mi robot con el entorno, con el ambiente, con el lugar que lo rodea, ¿sí? Hay distintos sensores, la palabra viene de sentidos, ¿está bien? Entonces, ¿sí? ¿Cuáles serían esos sentidos? La vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí? Ahí en la imagen tenemos presente tres sensores, un sensor que mide la cantidad de luz, ¿sí? En el centro vamos a tener el sensor de distancia o sensor ultrasónico y a la derecha vamos a tener un sensor de temperatura. Tres distintos tipos de sensores que se pueden utilizar para distintos proyectos. Bien, cuando llegamos a este punto es que vamos a establecer nuestro primer desafío, ¿sí? Y dice, en el caso de que nosotros deseemos realizar una calecita que se mueva al presionar un botón, ¿qué sensores y qué actuadores elegirías? Elige un sensor y un actuador de los de abajo. Entonces tenemos tres sensores de los cuales vamos a elegir uno. Tenemos un sensor pulsador que vendría a ser como una especie de botón. Tenemos un sensor a distancia, un sensor ultrasónico y por último vamos a tener el sensor de luz. Está bien que mide la cantidad de luz que hay en un ambiente. Y en el caso de los actuadores vamos a tener una luz LED, vamos a tener un motor de corriente continua, que es como el motor que utilizan los autos y gira constantemente mientras le mandemos corriente eléctrica, y abajo vamos a tener un servomotor, que es un motor que se mueve normalmente solamente hasta 180 grados, ¿sí? Hacia izquierda y hacia derecha. Entonces, en este primer desafío, de los tres sensores que hay vamos a elegir uno y de los tres actuadores que hay vamos a elegir otro. Posteriormente vamos a ir a un desafío un poquito más difícil, ¿sí? En el caso de que deseemos automatizar la luz de una habitación, de un cuarto, ¿sí? Que en vez de presionar el botón, ¿sí? Queremos que la luz se encienda sola cuando se vaya la luz solar. De vuelta, ¿qué sensores
uno de esos tres hay que elegir, y de los actuadores que están en la imagen, cuál justamente sería el indicado para poder hacer de la luz de la pieza. De vuelta, tenemos tres sensores, hay que elegir uno, ¿sí? Piensen que la variable que hay que medir es la cantidad de luz, ¿sí? Y los actuadores, justamente, no tenemos dos motores y una luz LED. Bueno, hasta acá el primer video sobre sensores y actuadores, ¿sí? Y vamos a dejar planteada una actividad. Una vez que ustedes hicieron los dos desafíos, ¿sí? Van a realizar un cuadro como el que está presente en pantalla, van a poner desafío 1 y 2, qué sensor eligieron para el caso 1, qué actuador eligieron para el caso 1, ¿sí? Qué sensor eligieron para el desafío 2 y qué actuador eligieron para el segundo desafío. Bueno, por hoy nada más, espero que estén todos muy bien, que estén todos en casa cuidándose mucho y estamos en contacto.